Bueno, vamos a cambiar, vamos a hablar de otros temas. Yo quiero agradecer la presencia de la arquitecta María Alejandra Saúz, que está con nosotros, es investigadora del CONICET. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Bien, vamos a hablar con vos de algo que me parece que no es menor, y cuando Eduardo Goyri, nuestro productor, lo ponía sobre la mesa, era uno de los temas, bueno, ¿por dónde abarcarlo? Hay un reportaje muy lindo que te hizo la gente de CONICET, que es un poco pensar qué hacemos con todos los terrenos, donde está la estación de trenes. Se viene un cambio en la ciudad muy grande. Ese cambio va a determinar sin lugar a dudas que la configuración de la ciudad de ahora en más sea distinta, que va a llevar un tiempo, un ida y vueltas, pero me parece que hay unidad a que esto se vaya realizando, se vaya haciendo. Entonces, dentro de esa planificación de los terrenos del ferrocarril, mucho se ha hablado y se ha entusiasmado mucha gente respecto a poder adquirir terrenos para poder edificar sus casas. Otros han pensado, bueno, qué hacer con un gran bulevar, y uno, cuando empieza a tener acercamiento al proyecto, se va dando cuenta de que lo que se va a hacer ahí demanda un montón de discusión de ver qué ciudad queremos para adelante. Que el Consejo de la Ciudad tiene la oportunidad histórica de poner bien en claro las bases de los cuales el municipio va a tener que empezar a obrar. Parece que la discusión grande se tiene que dar desde ese lugar, desde todas las voces que se pueda, más allá de la bajada que se dé desde el municipio. Y en este sentido, qué mejor que hablar con vos, que es tu materia de estudio, que tiene que ver con la vinculación y el desarrollo urbanístico, y cómo podemos aprovechar bien ese lugar que tenemos, y que si uno mira el proyecto, mucha gente seguro que está escuchando no la tiene bien clara. Se habla de plantar un bulevar con torres, que le daría un pulmón a la ciudad o una configuración distinta, pero achicaríamos el pulmón que tiene la ciudad. Bueno, nada, un poco adelanté algunos de los puntos que vamos a estar charlando. ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. Bueno, vos decías cómo podemos hacer de esto algo que tenga un resultado lo mejor posible. Y en principio yo creo que pensándolo, poniéndonos todos los actores de la ciudad, todas las instituciones, desde los vecinos hasta la academia, los investigadores, los concejales, a pensar cómo podría ser este proyecto mejor en tanto beneficio para la ciudad. Porque hasta ahora tenemos una idea que es la propuesta de Nación, que bueno, es dueña, digamos, de ese patrimonio. Y bueno, de alguna manera eso está planteado desde Buenos Aires. Bueno, ahora nosotros tenemos que discutir si eso es conveniente para la ciudad, si eso realmente va a traer ventajas para la ciudad, si eventualmente puede traer algún inconveniente para la ciudad. Y los que tenemos que pensar esas cuestiones somos nosotros, porque somos los que vivimos en la ciudad, lo que más conocemos acerca de la ciudad. Me parece que ahora se están pensando unas 24 hectáreas como si fuesen un gran terreno en donde hacer desarrollos inmobiliarios. Pero bueno, está claro que esas 24 hectáreas no son un terreno vacío. O sea, hay elementos patrimoniales que van más allá del edificio de pasajeros, que es la estación Belgrano. Hay cabines, por ejemplo, hay aparatos de vía, hay una serie de infraestructuras. Hay galpones que habría que conservar. Uno entiende que tendría que conservarse algunos. Alguna cosa, no sé si todo, pero alguna cosa podría ser motivo de conservación. Las cabinas. Los cabines, por ejemplo. Los cabines, de verdad, cabines. Pero está bien. Sí. Esta propuesta de Nación viene con una urbanización de 15 manzanas y 2 etapas de ejecución. Y la manzana 1 ya estaría localizada en Boulevard y Vélez Sarsfield, lo que implicaría ya que desaparezca el Cabín 1, ¿no? Entonces, bueno, hay una discusión que dar que tiene que ver con el valor patrimonial de los objetos que están en ese cuadro de estación. Después hay otra discusión que es si esa urbanización podría traer congestión al tráfico, una congestión que hoy Barrio Candioti no tiene y que podría empezar a tener, porque estamos hablando de unidades habitacionales que tendrían un auto por unidad, más todo lo que pueda traer de movilidad, la gastronomía, el comercio y los servicios que se proponen. Entonces, esto ya es como materia bastante consensuada en la literatura científica, que los desarrollos urbanos tienen que ir acompañados de estrategias de transporte público. O sea, que el desarrollo urbano tiene que potenciar el transporte público y el transporte público tiene que beneficiar el desarrollo urbano. Porque, bueno, en todo el mundo se tiende a disminuir la circulación de automóviles en las áreas centrales de las ciudades.
Y esto no es una idea mía, hay toda una literatura que lo avala. Entonces, bueno, mi preocupación es cuánto estamos facilitando que esa congestión se produzca, en tanto no estamos ofreciendo ninguna alternativa de transporte público concreto que sea de calidad y que la compense. Porque para hacer que las personas se bajen del auto, el transporte público tiene que ser de calidad. O sea, si lo seguimos pensando como el medio de transporte de los pobres, o sea, nunca vamos a dejar de disminuir la cantidad de autos en las ciudades. Entonces tiene que ser un transporte de calidad, que en todo caso quien no lo pueda pagar esté de alguna manera subsidiado, pero que el transporte sea de calidad. Y se planteaba un bulevar sobre Vélez Sarsfield, que, bueno, en principio podría ser discutible porque a 2 cuadras hay una avenida. Entonces uno podría pensar, ¿para qué el bulevar? Además que históricamente el bulevar es un instrumento del urbanismo liberal del siglo XIX para jerarquizar y valorizar propiedades, más que por razones viales, ¿no? Si encima el trazado de ese bulevar llevara a en paralela a la Costanera. Claro, o sea, a 2 cuadras hay una gran avenida. Entonces, bueno, entonces, ¿para qué el bulevar? O sea, evidentemente no hay razones viales. Y si encima ese bulevar podría llevar a la eliminación de la traza ferroviaria de Vélez Sarsfield y de la vía de Vélez Sarsfield, bueno, estaríamos anulando la posibilidad futura de que la ciudad tenga un ferrocarril de pasajeros, un tren ligero, a escala del área metropolitana. Y pregunto, María, pensar en buscar elevar el tren, yo sé que todo esto es carísimo, pero digamos, estamos hablando en un proyecto de ciudad hacia adelante, porque en mantener las vías ahí seguiría dividiendo la ciudad. Hoy, digamos, las líneas ferroviarias dividen las ciudades. Y en ese sentido, en muchos hay opciones, se han dicho en Corea y demás, se lo ha levantado a trenes más chicos o monorrieles más chicos como para poder brindar ese servicio. Sí, eso se podría hacer. Obviamente somos un país de ingresos medios y bajos, que por ahí no tenemos tanto fondeo y financiamiento para hacer semejantes obras de infraestructura, que en realidad se usan cuando ya no queda otra. O sea, hacer un túnel o hacer un viaducto son obras muy costosas y que en realidad se utilizan cuando la cantidad de población es tal que la barrera urbana que provoca es más costosa que la obra. De todas formas, uno se imagina un ferrocarril pasando con 50 vagones, como si fuera un ferrocarril de carga, pero lo que podría estar pasando por ahí es un tren ligero con 2 duplas que no tendrían mayor largo que un colectivo articulado. Ah, bien. Entonces, la interrupción que podría ser en el tránsito y con una semaforización articulada no sería la que todos en general están imaginando, que es lo que ocurre con el tren de cargas del Belgrano ahora mismo, ¿no? Te digo, lo de lo elevado, lo he escuchado a un concejal puntual hablar sobre esa idea de planificar algo hacia elevado. Digo, porque esto se va a discutir en el Consejo. Va a haber seguramente alguien que va a proponer eso. Sí, los ferrocarriles se pueden desviar, que es lo que generalmente se hace con las cargas, porque no tienen por qué pasar por los centros urbanos. Se pueden elevar en un viaducto, se pueden soterrar o se pueden trabajar en superficie, trabajando los bordes y las conexiones, haciendo pasajes vehiculares y peatonales, a veces por debajo del ferrocarril, muchas veces se mantiene a nivel la vía y se deprimen un poco las calles, entonces se puede cruzar bien esa vía sin mayores problemas y sin mayores gastos. Pero hay muchas maneras de trabajar esa relación ferrocarril-ciudad de una forma que sea amena, que no obstaculice el tránsito vehicular y que también sea con una accesibilidad universal, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, si pensamos todas esas opciones, puede salir una cosa interesante, ¿no? El tema es que nos tomemos el tiempo para pensarlo, porque yo veo como un apurón, y en este apurón no nos estamos tomando el tiempo para ver las cosas con más, de forma más concienzuda. Aparte, el apurón viene a decir, bueno, démosle solución rápida, busquemos en un periodo de gobierno determinado, cosa que esa plata se puede invertir en lo que Nación quería, que es el circunvalar, que determinaría un montón de situaciones que tenían que ver con este tren de carga.
preguntarte y pensar desvincular directamente el ferrocarril de esa zona de la ciudad. ¿Corremos el riesgo de que sean todas manzanas? Y sí, o sea, estaríamos bloqueando una posibilidad futura que no digo que deba ser sí o sí, pero Bien. es una posibilidad. A partir de una molestia que estamos imaginando sobrevaluada, porque Bien. en realidad también los colectivos molestan y también el tráfico vehicular molesta y cuando está congestionado molesta, pero simbólicamente le asignamos más problemáticas al ferrocarril que las que le asignamos a los automóviles, porque bueno, nos ofrece comodidad, nos ofrece facilidad para muchas cosas. Pero bueno, llega un momento que la congestión es tal que todas las ventajas que te daba el automóvil se pierden, porque si quedás congestionado media hora en un atasco, al final esa ventaja que te ofrecía el automóvil la estás perdiendo. Y yo que ando en bicicleta veo cómo voy pasando entre los autos y los autos, los automovilistas están atascados. Pero ahí. Fíjate vos que mucho se habla de la continuación de Iturraspe y eso lo que brindaría mayor movilidad. Digamos, se está pensando en meter más automóviles. Claro, se está pensando en una es urbanización de automóviles. Claro, es un paradigma de la década de 1950. O sea, nadie está pensando el mundo ahora de esa manera. De hecho, lo contrario. En Madrid, ya en el casco, podés entrar con autos eléctricos, como para ir frenando situaciones. Y en muchos otros lugares, como en Londres, por ejemplo, Sí. tenés una penalización si entras al centro en determinados horarios donde hay congestión, entonces se cobra una especie de multa. Entonces hay muchos mecanismos, incluso de gestión de la movilidad, que no son físicos, sino que tienen que ver con las políticas públicas de gestión y ordenamiento, que van tratando de priorizar al peatón, de priorizar a los ciclistas, de priorizar el transporte público y minimizar el acceso a estas áreas centrales de los automóviles. Hay otro punto que parece importante destacar y es mirar hacia el futuro que queremos y cómo vinculamos todo el patrimonio, toda la construcción arquitectónica que tenemos de la estación de trenes y cómo la llevamos al modernismo que podría ser la parte más moderna de la ciudad. Uh-huh. Sí, bueno, tenemos también una concepción del patrimonio que es monumental, o sea, lo que es grandote y que tiene mucho valor arquitectónico por lo emblemático del edificio, se conserva. Y todo lo demás parecen elementos menores de los que podemos deshacernos fácilmente. Entonces lo que produce esto es como un descuartizamiento del sistema ferroviario, que es por definición un sistema que está compuesto de partes. Entonces creo que sería interesante también recuperar junto a la estación Belgrano, que ya tiene otro uso, el edificio de pasajeros de la estación, algunos otros elementos que aunados a ese gran monumento permitan leer a las nuevas generaciones cómo funcionaba el ferrocarril en el pasado. Porque esa mutilación permite la lectura de cómo se desarrollaban esas acciones en el siglo XIX o principios del XX. Y por otro lado, esa esquina de Boulevard y Vélez Arfiel podría ser un interesante nodo de transporte, de intercambio intermodal. Por ejemplo, podría llegar ahí un tren ligero que venga del área metropolitana, o sea, de otras localidades del área metropolitana. Digamos, que venga desde allí, de Montevera, digo, Laguna Paiva. Que en esa misma esquina te puedas bajar y tomar un colectivo de otro orden, que es urbano. Bien. ¿No? Y también que haya paradas de taxis y también bicicletas públicas. Entonces, ese podría ser un interesante nodo de intercambio modal, que es también a lo que se tiende, ¿no? En el mundo se tiende a vincular las estaciones ferroviarias con las terminales de colectivo y con estos servicios de transporte que tienen que ver con el subte, también con el metro, con las bicis. Se trata de reunir todas esas estaciones y terminales en un solo espacio, para que los traslados entre un modo y el otro demanden la menor cantidad de tiempo posible. Para el que está escuchando la radio, el que nos está viendo, bueno, está rotulado. Para el que nos escucha la radio, la persona que está hablando con nosotros es la arquitecta María Alejandra Saúz, es investigadora, forma parte del CONICET UNL. Estamos hablando de la infraestructura ferroviaria y el urbanismo, una mirada desde la investigación científica. Esto tiene que ver con un artículo que salió publicado en CONICET y tiene que ver con los terrenos del ferrocarril, cómo los planificamos hacia adelante. ¿Cómo es tu área de investigación y de lo cual entiendo tenés mucha bibliografía y has investigado sobre esto?
¿Tenemos en territorio alguna ciudad que haya pasado por una cuestión muy similar a la nuestra y cómo fueron resolviendo esto en otros lugares? Sí, vos mencionabas mi investigación. Hace 17 años que estoy especializada en este tema. Y ciudades, yo diría, más cercanas, si vamos a comparar ciudades más o menos semejantes, ciudades intermedias, capitales de provincia, está el caso de Mendoza, que ha desarrollado el metro tranvía a partir de unas unidades ferroviarias concatenarias que vinieron de San Diego, que ellos descartaron, las primeras se vendieron y las segundas directamente lo único que hubo que hacer es pagar el flete. Y ese servicio está funcionando en Mendoza y en el Gran Mendoza. Y bueno, cumple un buen servicio, la provincia lo ha podido desarrollar bien, pero también tiene sus críticas, ¿no? La falta de vinculación de la planificación del servicio ferroviario con la planificación urbana, o sea, de dónde establecer las paradas y cómo utilizar esas paradas como excusa para un desarrollo urbanístico en torno a las paradas. En eso hay déficit. También algunos autores le cuestionan que no ha bajado la tasa de motorización. Entonces no hay gente bajándose de los autos para tomar este transporte, que debería ser, entiendo yo, uno de los principales objetivos, ¿no? Así que funciona, se usa, pero bueno, tiene estas críticas que tienen que ver con la gestión, el desarrollo y también con que cómo hacemos para que un transporte público sea de calidad, para que la gente le convenga tomarse el transporte público la llave de todo esto. Y elija dejar su auto en el garage. Ahí está la llave. ¿Y en costos en Mendoza, por ejemplo, el boleto es más económico que el colectivo? Eso no lo sabría decirte. Claro, no, pero estamos hablando puntualmente. A ver, si tuviéramos un tren óptimo, claro, de Laguna Paiva, si tuviéramos colectivos que entre a Santa Fe y ahí la conectividad, digamos, plantearlo desde ese punto de vista, pero me parece que pensar en estamos pensando en los terrenos, en qué hacer, pero no estamos pensando puntualmente en lo que hay que empezar. ¿Cómo va a ser este urbanismo en la cuestión transporte? Me parece que ahí está la llave de esto. Claro, porque si no lo vemos como un desarrollo inmobiliario, digamos. Bueno, ese es el planteo y lo que muchos están criticando. Claro, que para mí no está mal, en tanto el sector inmobiliario también es parte de los sectores que componen la ciudad, pero ese es un sector. María, ¿no? ¿Hay algún concejal que te ha consultado como para poder, algún sector del consejo, como decir, danos una charla a ver cómo viene esto, cuál es tu visión? No, consultado no. Sí hemos hecho nosotros reuniones y conversatorios organizados desde el IUCSO, el instituto al que pertenezco, y los hemos invitado. Ha venido Simonielo, por ejemplo, a uno de esos conversatorios. El secretario del ente de administración del área metropolitana también ha venido. Se han interesado cuando los hemos invitado a esos conversatorios, pero concretamente no me ha convocado ninguno. Mira, nosotros en la nota que colguemos en ahivamos.com.ar, que es el sitio web del programa, y en el canal de YouTube, pero en la web directamente voy a poner un link, que es el link donde está la entrevista que te hizo la gente de CONICET, donde hay un poco, va a tener más bibliografía, va a poder entender un poquito mejor esto. Más allá de esto, ¿hay algo por allí colgado en algún lado donde aquel que sea un poco más curioso puede investigar respecto a cuestiones urbanísticas que te parece que podemos considerar? Que vos decís del tema que yo trabajo. Sí. Mira, si pones mi nombre en Google, salen un montón de artículos míos donde abordo esta problemática en ciudades argentinas, en ciudades españolas, en otras ciudades europeas. Así que si alguien quiere curiosear un poco más, ahí van a encontrar un montón de artículos. Y si ponen mi nombre en el Google académico, mejor, porque los va a llevar directamente a esa zona de artículos confiables, digamos. Arquitecta María Alejandra Saus. Tengo un par de minutos nomás, y viste que el tiempo en radio es bastante tirano y cortito. Y encima nosotros necesitamos tiempo para argumentar. Claro. Y nos da ganas de hablar y te pregunto, y por ahí nos vamos del tema, porque creo que en estos minutos, algo que te interese destacar puntualmente como para que quede y que le quede a la gente. Bueno, lo último que no hablamos es la cuestión de qué características socioeconómicas van a tener estas torres. Porque de alguna manera, si esas torres van a ser todas de alta gama,
va a haber una clase media que va a quedar afuera de poder acceder a comprarse un departamento. Pero es un bulevar, ¿entendés? Lo que veníamos hablando hoy temprano. Pero no nos olvidemos que es un terreno fiscal, entonces todos tendríamos que tener alguna tajadita de esto que se va a planear, porque la ciudad es un bien común y ese es un terreno fiscal. Entonces el otro interrogante es, bueno, ¿qué target van a tener esas torres? Porque en el mundo, en este tipo de urbanizaciones, se plantea en convenios que debe haber un porcentaje de vivienda asequible. Bien. Entonces se plantea por escrito. Entonces, tampoco es un invento mío. Entonces, bueno, esta es la otra preocupación, ¿no? Digamos. ¿Cuántas torres? ¿Altura de las torres? Después tener la cuestión de vecinos que van a decir, che, pero me plantaron una torre acá. Digamos, está la resistencia de los vecinos también. La norma propuesta por Nación, por la AVE, es que las torres pueden tener hasta 90 metros de altura. Bien. O sea, 30 pisos. Altísimas. Sí. Y hay que llenarlas, porque decís, ¿cuántas manzanas? Poner que hagamos 4 de torres. Son 15 manzanas. 15, bueno, estoy hablando de las primeras 4, como para decir, empezamos a enganchar. Sobre 15 manzanas, ¿cuántas torres? Digamos, estamos hablando de, estamos transformando metiendo un montón de gente en un lugar. Sí, por eso no es joda. No es joda. O sea, hay que pensarlo bien. ¿Y qué hacemos con el pulmón que se le saca a la ciudad? Porque nos dejaría con un pulmón, nos dejaría siendo la ciudad de Argentina que menos pulmón va a tener. Sí. Por más que tengamos el río, todo esa es otra problemática. Lo que pasa es que yo, como no me dedico a lo ambiental, no la he tocado, pero esa es otra problemática. Y nos están proponiendo un ecoparque que sería como el jamón del medio de un sándwich de torres. Entonces, bueno, ¿qué calidad ambiental va a tener ese ecoparque si las sombras de un lado le van a hacer, si las torres de un lado le van a hacer sombra a la mañana de la salida, y después las otras le van a tener? Claro, entonces, digo, por decirte una pavada, donde no da el sol no crece el pasto. Claro. Básicamente. Y después viste que las torres, y además la separación mínima de torres es 20 metros. O sea, torres de 90 metros que tienen un mínimo de separación de 20 metros. También habría que pensar las corrientes de aire que eso genera. Claro. O sea, acá, si vos caminás por el centro y pasás por alguna torre, ya vas a ver que se genera una importante corriente de aire ahí. Bueno, qué lindo debate hacia adelante tenemos. Nada malo per se, pero sí muchas cosas para discutir para que esto sea lo mejor posible, ¿no? María, seguramente no va a ser la primera vez que nos vas a visitar, porque este tema va a dar que hablar mucho, y este año estimo que más allá de que va a estar atravesado por las elecciones, espero se traten en el Consejo estos temas y que aprovechemos este tiempo que tenemos. Sí, que le saquemos el jugo, que lo aprovechemos a nuestro favor también, ¿no? Gracias por venir. En un día tan lluvioso que costó llegar. Le costó. No estoy mojada.